Lo digo porque uno de los chivos expiatorios que se suele usar en España es Airbnb. O sea, todos los precios tienen que ver con el alquiler turístico, cuando no sé cuál es el porcentaje del parque que tiene Airbnb, pero... Es que en Barcelona hay el doble de negocios en viviendas, estoy pensando en despachos de abogados, dentistas, notarías, que viviendas de uso turístico. Pues, no sé si todos nos planteamos cerrar todos esos negocios para arreglar la vivienda, que podría ser una opción. De hecho, estaría bien aclarar cuando se lanzan este tipo de consignas de no hay un problema porque hay muchísima vivienda vacía, ¿no? Que queda muy bien decirlo, pero después la vivienda vacía está donde la gente no quiere vivir. Se ha desplomado. En el caso de España, por ejemplo, te puedo decir que los últimos 12-13 años los niveles de construcción son inferiores a cualquiera de las 3 décadas anteriores, 4 décadas anteriores. Son inferiores a los niveles de los años 70. Y hay zonas donde yo vivo, por ejemplo, donde muchos propietarios que tienen una segunda vivienda dicen, oye, pues me sale más rentable alquilar la casa solo en verano, saco más dinero que alquilándola todo el año, ¿no? Entonces, claro, cuando tratas de acceder a un alquiler de todo el año, notas que los precios son elevados. ¿Cuál es el modelo turístico que queremos en España y qué queremos que sea el turismo en España? Yo personalmente he visto cómo el turismo ha cambiado este país para mejor. ¿Eso tiene externalidades? Sí. Instintivamente un animal no tiene la capacidad de un sacrificio a corto plazo para obtener un beneficio posterior. Las religiones reflejan muchas veces saberes universales de la humanidad, es decir, cosas que hemos ido aprendiendo, es que lo estructuran de una manera con un relato referido muchas veces a un dios. Y en España especialmente lo veo el problema de la autoestima. Es decir, cuando la autoestima no está muy trabajada, es complicado ver la falla propia. Yo tengo un miedo, y es que no sé si va a llegar un momento en el que la IA sea indistinguible de algo con consciencia para nosotros. Oye, Jaime, pues un placer. Muchas gracias por tu tiempo y por pasarte por Trabajo de Sombra. Gracias a vosotros por invitarme, un placer. Un placer. Te comentaba que, en Trabajo de Sombra uno de los objetivos es siempre tratar de abordar temas que se suelen trabajar o se suelen tratar de manera un poco superficial. Uh-huh. Y nosotros tenemos el humilde ánimo de intentar llevarlos a un poco más de profundidad, ¿no? Sé que eres una persona profundamente curiosa, leída y que te encanta aprender. Has tenido además una carrera profesional similar a la mía en cuanto a emprender. Hoy en día estás trabajando como director general en España de Airbnb, pero además tienes un podcast llamado Kaizen, donde hablas siempre de aprendizaje continuo y te gusta mucho el tema de educación. Y entonces te propuse hablar de 2 temas. Sí. Uno más mundano, que es el problema de la vivienda, donde hoy en día, a base de eslogan, pues Airbnb es una de las cosas a las que echar la culpa de por qué los precios están como están, que abordemos un poco ese tema y tratemos de analizar cuál es el problema real, estructural. Y después de tu libro, La realidad no existe, y ahí nos metemos ya a filosofar un poco sobre qué opinas tú que es cómo percibimos la realidad, la conciencia, moral y ética, y ahí nos ponemos ya a filosofar un poco. Entonces, si te parece, te presentas, comentas un poco tu trayectoria hasta aquí y abordamos el tema de la vivienda. Genial. Bueno, en realidad has dicho yo creo que lo más relevante. Yo me considero una persona curiosa desde que tengo uso de conciencia. Por avatares de la vida, un ordenador cayó en mis manos cuando tenía 5 o 6 años y aquello me fascinó, lo de darle a la tecla y que pasaran cosas. Entonces empecé a programar de muy niño y bueno, pues básicamente fui un friki. Crecí como un niño friki y esto me acabó llevando a seguir siendo un friki estudiando ingeniería de telecomunicaciones. Pero sí es cierto que durante la carrera también me empezó a fascinar mucho el mundo de las empresas y el mundo de emprendimiento. También porque era lo que había en el ambiente. Yo cuando estaba estudiando la carrera fue la época de la vuelta de Steve Jobs a Apple, el surgimiento de Facebook y toda esa idea de, oye, pues montar una empresa en un garaje y conquistar el mundo. Spoiler, yo lo intenté, no salió bien. Monté, junto con unos socios, montamos una plataforma de contenido generado por usuarios de periodismo ciudadano, con el buen tino de hacerlo en mitad de la crisis financiera, con lo cual quizá no era el mejor momento, pero fue un aprendizaje muy profundo. Yo suelo decir que yo no estudié una MBA, pero eso fue mi MBA, porque de alguna manera me expuso a
gestión de equipos, tratar con inversores, tratar con posibles compradores, las operaciones del día a día de una compañía con 26 años, que habitualmente no tienes esa oportunidad, ¿no? Y a partir de ahí, y tras un periodo un poco de reorientación y de búsqueda de qué hacer en la vida, después de que aquello no saliera bien, pues tuve la suerte de aterrizar en una compañía que luego se hizo muy conocida, que era BlaBlaCar. Yo fui más o menos el empleado número 100. Estuve 6 años allí, tuve la suerte de ver cómo explota una empresa al más puro estilo Silicon Valley, pero en Europa, que es algo muy, muy poco común. Y de allí luego di el salto a otra empresa del sector de la movilidad, a la antigua MyTaxi, que ahora se llama FreeNow. Y después de aquello, y tras un periodo sabático para ser padre, pues Felicidades. muchas gracias, me incorporé a Airbnb hace ahora casi un año exacto. Así que este soy yo. Lo otro que te puedo contar de mí es que en paralelo a todo esto, por esa curiosidad, siempre he tenido proyectos paralelos. Has mencionado tú en realidad el más importante, que es Kaizen, que es el podcast, que lo empecé en 2019 y como un hobby absoluto y sin ninguna pretensión, y se me fue de las manos, se coló entre los 100 más escuchados de España y tampoco sé muy bien cómo he sido capaz de seguir manteniéndolo semanalmente en los últimos 6 años. Con lo cual ahora voy por el capítulo 249 y como un poco efecto colateral positivo de todo esto, pues he acabado montando otro podcast con Javi Recuenco y Cris Carrascosa, escribiendo el libro al que hacías referencia o montando un programa de desarrollo directivo y liderazgo en una escuela muy especial de Madrid que se llama Instituto de Tramontana. Así que creo que esto es un buen resumen de quién soy. Perfecto. Pues usando tu figura como director general de Airbnb, vamos a debatir un poco sobre cuál es el problema que tenemos ahora. Bueno, que no es solo un problema de España, es bastante más general, del problema del alquiler, del precio de la vivienda, ¿no? Tanto en alquiler como en venta. Lo digo porque uno de los chivos expiatorios que se suele usar en España es Airbnb. O sea, todos los precios tienen que ver con el alquiler turístico, cuando no sé cuál es el porcentaje del parque que tiene Airbnb, pero... Es que, claro, ese es el principal punto de partida para mí, ¿no? Una cosa son los relatos, que son muy importantes. Los humanos necesitamos relatos para explicarnos las cosas, pero otra cosa es cuando los relatos pierden cualquier anclaje con los datos. Y en parte yo creo que está sucediendo algo de esto. Si pensamos en el parque de viviendas de España, viviendas de uso turístico representan más o menos el 0,5% del total del parque de viviendas de España, pero incluso en una ciudad donde los precios están desbocados, como puede ser Barcelona o Madrid, es que apenas llegan al 1%. Yo siempre cuento una estadística que a mí me llama mucho la atención, que me contaron de Barcelona, que es que en Barcelona hay el doble de negocios en viviendas, estoy pensando en despachos de abogados, dentistas, notarías, que viviendas de uso turístico. Entonces, no sé si todos nos planteamos cerrar todos esos negocios para arreglar la vivienda, que podría ser una opción, pero que tampoco parece que vaya a cambiar la película radicalmente, ¿no? Ahora, si quieres, entramos más en profundidad, pero yo no me considero un experto en el mercado de viviendas, pero algo he aprendido este año. Claro, te toca... Y lo que es obvio es que es un problema complejo, que es multifactorial, hay muchos factores que lo explican, y que podríamos estar incluso de acuerdo que las viviendas de uso turístico juegan un papel, pero el papel que pueden jugar será muy poco relevante si nos atenemos al porcentaje que representan sobre el total. ¿Cuál es, después de este año, que entiendo que es un tema que habrás abordado o analizado, cuáles son tus conclusiones de cuáles son los motivos más importantes dentro del precio actual? Primero, hay algo que es curioso y que no es tan sencillo de diagnosticar, pero que, como bien tú decías, este problema está sucediendo en prácticamente todo el mundo occidental. Y es curioso que en prácticamente todo el mundo occidental lo que ha pasado es que después de la crisis financiera se ha desplomado la construcción. Se ha desplomado. En el caso de España, por ejemplo, te puedo decir que los últimos 12-13 años los niveles de construcción son inferiores a cualquiera de las 3 décadas anteriores, 4 décadas anteriores. Son inferiores a los niveles de los años 70. Eso construcción en general y en particular construcción de vivienda social.
más allá de las promesas que hemos ido escuchando en las últimas décadas, y aquí ya no va de partidos políticos, va de todo el mundo, quiero decir, no va de partidos concretos, más allá de las promesas que hayamos oído hacer, lo cierto es que la vivienda la vivienda social, la vivienda protegida o construida por los gobiernos está absolutamente desplomada, y en España representa, quiero recordar que es, no me sale ahora mismo la cifra, pero es una cifra muy inferior a la del resto de Europa. Entonces, por un lado tenemos un problema serio de oferta, de creación de nueva oferta, pero además tenemos un problema adicional, y es que cada vez más gente quiere vivir en las ciudades y en núcleos familiares que son distintos a los anteriores. Tenemos, por un lado, familias más pequeñas, con lo cual se necesitan más casas, pero más pequeñas. Claro. Y en paralelo, además, tenemos la llegada de inversores internacionales y de inmigrantes también. Es decir, tenemos una tormenta perfecta sobre el mercado de la vivienda, a la que podríamos sumar, y aquí yo ya no soy un experto, pero podríamos sumar el hecho de que mucha gente no quiere poner, por ejemplo, su vivienda de alquiler por miedos jurídicos, más o menos razonables, no lo sé, pero que mucha gente lo declara así, ¿no? Entonces, insisto, tenemos múltiples factores, y creo que esto es un problema complejo que a la hora de abordarlo lo que tenemos que hacer es hacer un buen diagnóstico de todos estos factores y no quedarnos con algo anecdótico como tú decías, eslogan o como una salida fácil, porque creo que para lo que sirve eso es para, quizá, para aliviar determinados incendios en el corto plazo y para aliviar gente que está pidiendo una respuesta inmediata, pero lo que hace es distraernos de las respuestas de verdad. Claro. Pero es curioso porque probablemente de todas las posibilidades que tienen impacto en que el coste de la vivienda sea mayor, el principal es que hay un problema de oferta, es decir, no hay oferta en el mercado. Entiendo que los políticos son conscientes de que hay un problema de oferta y de que también hay un problema de que apenas no se construye. Y teniendo en cuenta, no sé qué análisis has hecho tú sobre esto o has podido hacer, teniendo en cuenta que hoy en día el precio de la vivienda está tan caro, ¿cómo sigue sin ser incentivada la construcción o sin ser posible, ¿no? Es que además hay dos problemáticas adicionales ahí. Una, de la que de nuevo no soy experto, pero he oído hablar a bastantes promotores y constructores, que ya no es un problema de que se construya o no se construya, sino que por múltiples motivos que tienen que ver con regulaciones, inflación, encarecimiento de materiales, permisos, etcétera, es que aunque se construya, no se construya a unos precios que la gente se pueda permitir. Claro. Entonces es muy difícil hacer vivienda asequible a día de hoy. No sé cómo se resuelve ese problema, pero sé que existe ese problema. Y la otra dinámica que es aún más, desde el punto de vista sociológico, interesante, pero muy, muy complicada, no la he escuchado decir para España, pero la he escuchado decir para otros mercados, como el irlandés, por ejemplo, que también tiene un sobrecalentamiento del mercado de la vivienda importante, y es que la riqueza de mucha gente, sobre todo de gente que está jubilada, está en vivienda. Entonces, hay un incentivo muy complicado de gestionar para los políticos, que es el de que si los precios bajan demasiado, un montón de gente que se va a sentir pobre y que va a reaccionar negativamente a que su riqueza baje. Entonces, lo estoy oyendo, me insisto, para el mercado irlandés, donde dicen, oye, es que la mayor parte de los votantes tienen su riqueza en vivienda y si los precios caen, no les va a gustar. Entonces, ¿cómo encajas eso con la necesidad de una transferencia generacional de riqueza, que creo que es común a todos los países occidentales, que es un reto? Creo que lo estamos viendo en España. ¿Cómo conseguimos que en un mundo en el que, mira, otro factor que no habíamos mencionado antes, porque si empezamos a hacer un mapa de todos los factores, nos sale una cosa muy compleja, un mundo en el que la gente cada vez vive más, con lo cual las viviendas y la riqueza se transfiere más tarde, cómo agilizamos esa transferencia a las generaciones jóvenes, que les está costando tener trabajo, que de hecho España creo que tiene un 25% de paro juvenil. ¿Cómo conseguimos, es el mayor de Europa. Claro, ¿cómo conseguimos darles recursos económicos para acceder a una vivienda en un entorno en el que ganan menos dinero y las viviendas son más caras? Claro, aquí hay muchas dependencias y muchas vinculaciones que romper y que muchas veces además van a requerir decisiones políticamente incorrectas. O más que incorrectas, políticamente difíciles. Exacto. Difíciles de vender, ¿no? Sí. Yo supongo que en el 2008, pues a raíz de la crisis, pues obviamente además en Europa, si algo nos gusta es la regulación a nivel político, y seguramente se cogió un poco de miedo con el estallido de esa burbuja y se sobrereguló el mercado y al final pues entras en un incentivo perverso, ¿no? Porque como tú dices, a nadie le interesa que los activos que ya tienen comprados bajen de valor. Entiendo que también incluso el Estado tendrá un
un gran parque de viviendas, porque tiene el fondo este de la Sareb, ¿no? Con un montón de viviendas, que al final eso pues seguramente también estará apalancado y también estará por ahí generando... Sobre todo está construido en sitios donde la gente no quiere vivir, lo cual es un problema. Claro. Y entonces al final lo que tú dices, si incrementas mucho la oferta, baja de valor y claro, es un problema complejo que, como siempre, los políticos, cualquier problema complejo siempre lo solucionan o lo intentan solucionar con proclamas sencillas, ¿no? Bueno, es que vivimos en tiempos, y si me decías que conoces a Javi Recuenco, vivimos en tiempos de máxima complejidad. Tenemos una sociedad cada vez más compleja. De hecho, mientras hablaba, seguía pensando en factores que tienen que ver con todo esto. Claro, otro factor importantísimo sobre el que los gobiernos sí tienen mano es dónde se concentran los centros de trabajo de los trabajadores públicos. Tenemos todos los ministerios, todos los funcionarios están en muy pocos sitios. Claro, eso también es un factor que hace que todo el mundo quiera vivir en el mismo sitio. Somos un país que tiene un problema de desarraigo de los pueblos y en las zonas rurales y un problema de poblaciones que se están quedando vacías porque todo el mundo se está yendo a 2, 3, 4, 5 ciudades. Claro, ¿cómo no vamos a tener un problema de vivienda si tienes en paralelo dificultades para construir o no has estado construyendo y la población sigue creciendo en los centros urbanos? De hecho, estaría bien aclarar cuando se lanzan este tipo de consignas de no hay un problema porque hay muchísima vivienda vacía, ¿no? Que queda muy bien decirlo, pero que después la vivienda vacía está donde la gente no quiere vivir. Claro, mira, justo ayer estaba viendo, creo que la cifra es algo así como el 40% de las viviendas vacías están en núcleos de menos de 10.000 habitantes. Ahí tienes una primera pista de que, primero, no estamos distribuyendo bien nuestra riqueza, no estamos distribuyendo bien nuestra economía porque tenemos un montón de sitios donde se podría estar viviendo y simplemente lo que no hay es futuro. Claro. Y ese es un problema. Claro. Bueno, creo que queda más o menos claro que es un problema complejo de los que le gustan a nuestro amigo Javier, que no tiene solución fácil y que yo tampoco veo una solución clara a corto plazo. Sí, yo creo que todos podemos tener intuiciones y no hay una única solución. Y además, mira, algo que pensaba antes, según venía para acá, es, aquí podemos tener esta discusión a dos niveles. Podemos tenerla a nivel de soluciones o a nivel ideológico. Porque yo entiendo perfectamente a quien dice, mira, yo es que creo que la vivienda no tiene que ser un activo financiero y tiene que ser, no se puede especular, pero la pregunta es dónde acaba aquello. Es decir, no se puede poner como una vivienda de uso turístico o no se puede alquilar o no se puede vender o solo puedes tener una. Es decir, ¿dónde ponemos ese umbral? Y ese es un debate legítimo que se puede tener en una sociedad, pero que es un debate ideológico y es un debate de posturas, no es un debate necesariamente de soluciones. Otra cosa es que queramos debatir las soluciones y ahí yo creo que una cosa que no se está haciendo, por ejemplo, con el alquiler de corta duración o las viviendas de uso turístico, es decir, oye, en lugar de convertirlas en un chivo expiatorio, ¿por qué no articulas, no las usas como parte de la solución? Por ejemplo, y esto es una cosa que yo explico mucho, en otros países de Europa hay una distinción fundamental entre quienes alquilan su casa de vez en cuando no viven, o su segunda residencia, de quienes hacen esta actividad de forma profesional. Aquí en España todo está englobado bajo la misma regulación. De hecho, suceden cosas surrealistas, como que en un sitio como Barcelona está prohibido que tú pongas en Airbnb una habitación de tu casa para recibir a gente. Hombre, a lo mejor estas cosas ayudarían a la gente a pagar sus viviendas, ¿no? Y a podérselas permitir. Es decir, en lugar de tratar de quedarnos con las bondades de cada mecanismo, o incluso utilizar, por ejemplo, este mecanismo para dispersar los beneficios del turismo por distintos sitios, lo que hacemos es tomar el todo y decir no nos vale nada de este sistema porque en realidad lo estamos usando de chivo expiatorio. Yo siempre como crítica constructiva y un poco también el objetivo del podcast se llama Trabajo de sombra en honor a Jung y él abogaba mucho por el crear conciencia y entender que siempre todo lo que llega a ti como fricción tiene algo de ti que no has hecho consciente, ¿no? Y con el tema de los políticos y los mensajes superficiales, cuando muchas veces echas en falta un poco más de profundidad, justamente para señalar o ir a la letra pequeña, el problema siempre viene que el comercial de la política, porque al final son comerciales, se adaptan al potencial cliente. Y entonces si las proclamas que nosotros compramos son superficiales y no tratamos de ahondar en los problemas para tratar de ser un poco más conscientes y tratar de separar el grano de la paja, pues los mensajes políticos siempre van a ser adaptados al debate social, ¿no?
Totalmente, y además luego yo creo mucho que las empresas tienen responsabilidad y tienen que actuar como agentes responsables de la sociedad, ¿no? Y creo que tenemos que estar ahí para donde si hay un problema, oye, hablemos, y si hay que regular algún exceso en algún lugar, lo hagamos. Creo que también tenemos que hacer esto que estamos haciendo ahora, que es ser parte del debate y poder comunicar y poder abrir el foco a todo el mundo. Y creo que también no siempre hemos sido del todo conscientes de cómo se percibía parte de la actividad que estábamos haciendo. Yo creo que de forma injusta, pero creo que no siempre hemos sido conscientes. Lo pensaba el otro día y lo hemos hablado con los americanos mucho, por ejemplo, que mientras tú tienes un problema reputacional o un problema de controversias en un mercado, estábamos haciendo anuncios como muy aspiracionales y no todo el mundo va a entender ese tipo de anuncios, ¿no? Entonces tendremos que seguir trabajando en esas líneas nosotros, asumiendo aquello que nos corresponde directamente. Dentro de la parte de la responsabilidad, porque hemos hablado un poco más de la responsabilidad política o de que es un problema mucho más complejo, ¿cómo analizáis? Pues sí es cierto que hay determinadas zonas muy concretas o muy puntuales, zonas de costa y demás, donde entiendo que dentro de ese 1% global, ahí sí hay más concentración de vivienda turística. Y hay zonas donde yo vivo, por ejemplo, donde muchos propietarios que tienen una segunda vivienda dicen, oye, pues me sale más rentable alquilar la casa solo en verano, saco más dinero que alquilándola todo el año, ¿no? Entonces, claro, cuando tratas de acceder a un alquiler de todo el año, notas que los precios son elevados. Que después también tiene que ver mucho la ocupación y el problema de la ocupación o la inseguridad jurídica que me mencionabas antes, ¿no? Porque mucha gente dice, prefiero alquilarlo solo en verano, que no suele haber tanto problema de ocupación que si lo alquilo todo el año, ¿no? Pero en esos casos puntuales de zonas muy tensionadas con alquiler turístico, ¿habéis encontrado alguna posible solución o habéis llegado a algún acuerdo autonómico? ¿Veis salida? Si es que nosotros no definimos el modelo que hay en cada sitio. De hecho, lo que tienes es un modelo que es decir, lo que hay en Airbnb es un reflejo de la regulación de cada país o de cada ciudad. Tenemos todo tipo de sistemas, desde ciudades que han decidido poner determinadas cuotas para que no se supere un porcentaje del parque de viviendas en cada barrio y de hecho hacerlo de forma granular, a otras que deciden tener una mayor apertura de actividad, a otras como Nueva York en un momento dado decidió eliminar todas las licencias de uso turístico y el precio de la vivienda no cambió nada. Decir, no, subió. Claro, subió y subieron los precios los hoteles de los hoteles también. Claro. Entonces dices, bueno, yo creo que aquí lo importante son dos cosas. Una, este año nosotros hemos abogado mucho por una regulación europea que permitiese una compartición de datos, que es lo que está sucediendo ahora mismo en España, ¿no? Estamos con este nuevo sistema de registro que lo que permite es que el gobierno tenga acceso a todas las transacciones que se hacen en todas las plataformas. Y a partir de ahí, oye, vamos a regular de forma granular y justificada, no levantando el dedo y a ver dónde creo que hay que hacer algo. No, vamos a mirar los números, ¿no? Entonces creo que eso tiene mucho sentido, y a partir de ahí, como te digo, es que nosotros somos una compañía y lo que nos corresponde es adaptarnos a la realidad de cada mercado, pero no definimos los modelos. Luego creo que hay otro debate también muy interesante que podríamos tener, que es ¿cuál es el modelo turístico que queremos en España y qué queremos que sea el turismo en España? Yo personalmente he visto cómo el turismo ha cambiado este país para mejor. ¿Eso tiene externalidades? Sí, tenemos que decidir qué hacemos en las zonas donde las haya. Pero bueno, somos el segundo destino turístico del mundo. Si nos podemos permitir ser un país del primer mundo, es en muy buena medida gracias al turismo, que a día de hoy solo el turismo, si no me equivoco, representa más o menos el 12,5% del PIB. Claro que hay zonas tensionadas, pero en esas mismas zonas tensionadas hay un montón de hoteles donde podrían estar casas construidas. Claro, es que hemos decidido ser un país que se orienta al turismo. Y bueno, creo que es una decisión que tenemos que asumir, que creo que es buena, pero que tenemos que asumir que tiene sus contraprestaciones. Vale. Bueno, creo que queda más o menos abordado y el tema del precio de la vivienda y que yo sigo sin ver solución a corto plazo, porque cada vez más tenemos más inmigración, hay más demanda, el tema de la ocupación, que siempre se suele ideológicamente justificar como, bueno, no son tantos casos, y yo siempre explico, digo, al final no es tanto la cantidad de casos que haya, sino la desprotección que te genera. Es decir, en el momento que tienes un caso, la inseguridad jurídica
es bastante complicada para poder tener una seguridad. Y por mucho que sean pocos o más, hace que mucha gente decida no sacar la vivienda a mercado, ¿no? Entonces, bueno, solución que veremos cómo se configura todo y tocará rezar. Vamos con la segunda parte, que a mí es intelectualmente la que me interesa, que es hablar sobre tu libro. Cuéntanos un poco de dónde surgió la idea, qué quisiste plasmar en el libro y de qué trata. Pues la idea surge más o menos del podcast. El libro se llama La realidad no existe y en un momento dado me contactaron de una editorial y me dijeron, oye, nos gustaría que escribas un libro, y les dije, vale, no sé de qué. Pero sí tenía un título de una serie que quería hacer en el podcast que se llamaba La realidad no existe. Y mi idea inicialmente con esa serie era profundizar en algo que es un poco un leitmotiv del podcast, que es el pensamiento crítico y en general un poco una reflexión sobre hasta qué punto la imagen o el modelo mental que tenemos del mundo se ancla sobre cosas sólidas o más bien lo contrario, ¿no? Y el libro está estructurado en dos partes. La primera mitad es una evaluación de todas las trampas y de todos los obstáculos que tenemos en nuestra relación con la realidad, desde nuestros sentidos, y siempre pongo el mismo ejemplo, pero a mí me parece muy obvio, que es nuestros ojos captan un rango limitado del espectro electromagnético, pero ahí los ojos de otros animales captan otro rango. Entonces esos animales ven colores que nosotros no vemos. No sé cómo son un color, no soy capaz de imaginarme los colores que no veo, pero existen. Entonces ahí hay algo que yo no estoy captando, ¿no? Y luego, no solo desde los sentidos, sino que a partir de ahí pues tenemos desde sesgos cognitivos, mecanismos culturales y sociales que nos dificultan acceder a una objetividad, desde propaganda política, como estábamos hablando ahora, hasta simplemente la tendencia que tenemos todos a querer gustar al de al lado y estar de acuerdo, ¿no? Es decir, la primera mitad del libro es básicamente un repaso a todos estos mecanismos, tanto físicos como psicológicos como sociales y culturales, y la segunda mitad es una humilde propuesta de cómo intentar acercarnos un poquito más a la realidad a través de lo que en el fondo son formas de pensamiento crítico, desde pensamiento crítico puro y duro hasta pensamiento probabilístico, es decir, ¿cuánto de probable es que lo que estoy pensando sea correcto? No es tanto, sé que tengo razones, más o menos cómo de seguro estoy de lo que pienso, o pensamiento gris o pensamiento analítico, por ejemplo. ¿Cuáles son los principales sesgos que analizas en el libro que ves que tienen más impacto en la conducta humana? Los típicos autoengaños más habituales, ¿no? A ver, hay mucha literatura sobre sesgos cognitivos, y cualquiera que haya leído a Kahneman pues entiende que básicamente nuestro cerebro es una máquina de darnos respuestas rápidas, más o menos funcionales, pero no necesariamente ciertas, y que básicamente nos permitan seguir adelante, ¿no? Pero a partir de ahí, yo creo que por encima de eso, que ya es mucho, porque básicamente significa que mi cerebro está constantemente no solo haciéndome trampas sin querer, sino además reforzando un relato que ya tiene interno construido. Y creo que eso es uno de los pilares fundamentales. Es que por encima de eso ya no es solo el mío, es el del lado, el del lado, el del lado, y entre todas nuestras interacciones acabamos generándonos relatos, a veces muy poderosos, pero que no se compadecen con la realidad. Una cosa, por ejemplo, que me gusta destacar de ese aspecto más social son las trampas que nos hacemos con el lenguaje. El lenguaje juega un papel fundamental en la sociedad, pero si tú piensas, por ejemplo, cómo utilizamos las siglas para ocultar cosas que no nos gusta mirar, los MENAs, menores emigrantes no acompañados. No es lo mismo decir eso que decir, este es un niño sin padres que está en un país extranjero. O hablar de la interrupción voluntaria del embarazo en lugar de llamarlo aborto. Creo que el lenguaje nos permite modelar una percepción de la realidad que puede ser más amable o mucho más desagradable. Está muy de moda últimamente, ¿no? El neolenguaje. Sí, no sé si últimamente, porque si piensas en Orwell, ya le preocupaba cuando escribió 1984, toda la neolengua y demás, pero sí es cierto que, o por ahí no son un ejemplo diferente, ¿no? Cuando los políticos nos hablan de crecimiento negativo, ¿qué es el crecimiento negativo? ¿No? Es que estamos perdiendo poder adquisitivo, ya está. O las empresas, ¿no? Cuando dicen una reestructuración y ajuste de plantilla, ¿no? Que ha habido despidos, ya está.
¿no? Pues creo que tendemos a hacernos trampas socialmente, a veces por motivos lógicos, pero que no nos permiten necesariamente acercarnos a la realidad. Entonces creo que y es imposible salvar todas esas barreras, pero creo que partir de un punto de ser conscientes de que esto existe es ya un muy buen primer paso. Yo creo que hubo un cambio, esto creo que lo comentamos con Javier en el podcast con él. Para mí hubo un cambio relevante a partir de los convenios de Ginebra, porque claro, antes cuando se iba a la guerra, pues se iba a la guerra porque sí, porque todos queríamos ser imperialistas y todos pensábamos que nuestro concepto de Estado, de nación, era más fructífero que el del adversario, y entonces nos batíamos en duelo. Y bueno, pues había una guerra y en muchas ocasiones cuando alguien ganaba la guerra había determinada compasión con los nobles ocupados y se les daba determinado sitio y demás, ¿no? Hasta que llegó un momento donde en los convenios de Ginebra pues, se trató de regular un poco cómo se debían hacer las guerras y entonces supongo que muchos dirían, bueno, pues ya hemos solucionado el problema. Ahora ya las guerras solo pueden suceder si hay un motivo de verdad y además de esta forma y de esta forma. Y entonces yo creo que ahí fue cuando dio un salto la necesidad del relato. Porque claro, ahora cuando querías conquistar tenías que justificarlo. Entonces como cuando se convirtieron los adversarios en enemigos. O sea, había que generar un relato que calara en el subconsciente colectivo y en el consciente también, de que ese otro país es un enemigo que hay que combatir porque si no se pone en juego todo esto. Y yo creo que ahí es donde entró con fuerza la inversión en medios de comunicación por medio de determinados círculos que tenían a lo mejor un ánimo más imperialista, y fue cuando se empezó a jugar con la narrativa para captar esa atención, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Veo dos cosas ahí. La primera, que hay poca definición más clara de intentar poner puertas al campo que regular la guerra. Porque Sí, bueno, claro, intentar ponernos de acuerdo sobre cómo nos vamos a pelear en el futuro es un ejercicio muy optimista, ¿no? claro. Y claro, al final, si somos objetivos, el que más... yo creo que no hay país que no se haya saltado los convenios de Ginebra, y lo que haces es construir relatos que no solo te permitan iniciar la guerra, sino explicar lo que está pasando allí, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro, que era la otra cosa que estaba viendo. Me estaba acordando de que se lo recomiendo a todo el mundo buscar en YouTube. Hay un monólogo de un humorista americano que se llama George Carlin sobre el lenguaje políticamente correcto. Y él parte precisamente de un ejemplo de la guerra. Él parte de decir, oye, en los años 20, creo que en los años 20 había una enfermedad para los soldados que volvían de la guerra, que lo llamamos shell shock, que es algo así como un shock de bombardeos, ¿no? Y él va contando cómo evoluciona ese término a lo largo de los años hasta acabar llamándose en inglés PTSD, que es trastorno por estrés postraumático, ¿no? Y dice cómo hemos acabado escondiendo en las siglas y en un lenguaje complicado algo que básicamente ha sido la guerra y ha vuelto tarado de los bombardeos, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo hemos necesitado también justificarnos. Hay una historia apasionante también, si lo pensamos, alrededor de cómo Estados Unidos se autojustifica su presencia en Vietnam, por ejemplo, y cómo cuando se rompe ese relato, que eso es otra cosa muy, muy interesante de pensar, es qué va a suceder cuando se rompan algunos relatos. Cuando se rompe ese relato, surge el movimiento hippie, surge una reacción de los jóvenes en Estados Unidos, y yo creo que los relatos los necesitamos, pero solo son realmente funcionales cuando están anclados en la realidad. Si no, en algún momento se rompen y generan momentos de crisis que pueden suponer buenos cambios para la sociedad, pero son momentos críticos. Ahí fue un papel interesante el de Rothbard, que claro, cuando estaba en el Vietnam se metió con los comunistas, el padre del liberalismo moderno, y la gente decía, ¿pero qué haces con los comunistas? Bueno, defienden lo que ahora considero que es justo y ya está, ¿no? Una forma muy utilitarista, que también hablaremos de eso, de llevar al barro sus ideas. Me interesa que hablemos, tú comentas mucho de que la evolución depende mucho de la utilidad. ¿Cómo ves esta parte? ¿Cómo la analizas en el libro? Bueno, en el libro quizá no es de lo que más trato, sí que salen cosas alrededor de básicamente los factores evolutivos y cómo modifican nuestra manera de pensar, ¿no? Y es un poco, si volvemos a Kahneman, el órgano que más energía gasta de nuestro cuerpo es el cerebro, y lo que hemos hecho es a lo largo, soy ingeniero, lo he dicho antes, o sea que a lo largo de miles de millones de años
procesos de optimización de la capacidad de procesamiento para intentar encontrar lo que decíamos antes, una respuesta rápida, funcional, aunque no sea cierta, ¿no? Y eso nos hace sesgarnos de distintas maneras. Por poner un ejemplo que para mí es muy obvio, es lo que se suele llamar la aversión a la pérdida. Nos preocupa mucho más lo que podemos perder que lo que podemos ganar. Claro, esto tiene mucho sentido si tú piensas que que nuestros antepasados, su preocupación era que si oían un bicho por la espalda moviéndose entre la maleza, no tenían mucho tiempo a pararse a pensar si era algo que podían cazar o que los podía comer. Lo primero era salir corriendo y luego ya te planteas otra cosa. Al final hay un anclaje muy poderoso en nuestra psicología, en todo lo que tiene que ver con, por un lado, supervivencia, que luego se manifiesta en nuestro mundo moderno de formas inesperadas, como esta que acabamos de decir, o, por ejemplo, se manifiesta en el tribalismo, en esta sensación de ellos contra nosotros, que ha acabado derivando también en muchos aspectos muy moralizadores de la sociedad, porque construimos morales enteras a partir de lo que nosotros consideramos que es bueno, pero también a partir de lo que nos diferencia del de enfrente. Entonces, creo que los aspectos evolutivos, a ver, somos animales y es innegable que lo somos. Sí es cierto que tenemos un software por encima de eso, que es la cultura, pero están en la base de lo que somos. Sí, yo ahí tengo una visión complementaria y ahí entramos ya en la parte de conciencia. Igual, pues en este camino de aproximación de tratar de entender un poco mejor cómo funciona la conciencia humana, que es un tema que me fascina, porque la ciencia es el estudio de lo que tenemos la capacidad de percibir, ¿no? Y de medir y demás. Pero claro, hay un observador ahí. Y a mí lo que me fascina es adentrarme en los misterios de eso, de ese observador. Porque al final es muy complicado cientificar o medir o pensar cómo puede surgir las subjetividades de la materia, ¿no? Entonces a mí siempre me ha fascinado la parte de la conciencia. Y siempre, al final, después de mucho estudio y mucha lectura, algunas de las conclusiones a las que llego, el cuerpo humano, el ser humano, me parece una metáfora como la que hizo Cervantes con El Quijote y Sancho Panza, donde, a mi ver, Sancho Panza representa esa parte racionalista, más anclada a tierra, por eso también fue representado como más gordo, más de realidad, más de espíritu de supervivencia, y El Quijote representa más esa idea más onírica, idealista, de salir de la zona de confort, de experimentar, y ese anhelo del alma, ¿no? Y esa simbiosis. Entonces, me gustaría tu punto de vista sobre cómo concibes tú la conciencia desde un punto de vista, creo que agnóstico. ¿Cómo concibes tú la conciencia? Que entiendo que la concibes como un resultado de la materia. No, mi punto de vista es agnóstico en todos los órdenes, no solo el religioso. Es decir, creo que la pregunta sobre la conciencia es posiblemente irresoluble. Lo cual no significa que no podamos explorar y tener incluso experiencias alrededor de la conciencia o de estados alterados de conciencia o de formas de expandir la conciencia, pero creo que son experiencias, no creo que sean necesariamente demostraciones de nada. Yo sí soy muy racionalista, muy, no sé si científico, pero muy ingeniero en eso y a la vez, digo, si miro alrededor, digo, hombre, hay una explicación posible a todo esto, que no sé si es cierta, que es la de, al final, ya de por sí es difícil explicarnos el origen de la vida, pero parece que hemos encontrado mecanismos que pueden explicar cómo a partir de una materia inorgánica puede generarse materia orgánica, cómo puede surgir vida. Algunos creerán que es un milagro y no tiene por qué dejar de ser un milagro porque conozcamos el mecanismo, porque es en sí mismo milagroso, ¿no? Pero de la misma manera digo, hombre, si eso puede suceder, tampoco me parece imposible que haya una propiedad emergente de la interacción entre moléculas o entre células orgánicas que sea la aparición de una consciencia. ¿Por qué digo esto? Porque creo que tendemos a pensar en la consciencia de una forma relativamente binaria. Tendemos a pensar en los seres humanos la tenemos, el resto de bichos no las tienen o tienen... Alguno incluso te dice, bueno, tiene un estado, un rango inferior de consciencia, ¿no? Pero bueno, eso significa varias cosas. La primera es que si hay un espectro, nosotros estamos en una parte del espectro, lo cual puede significar que hay estados superiores de conciencia que no sé qué significan, ¿no? Y no sé si soy capaz de imaginarlos, pero si hay un espectro, nosotros estamos en un punto. Pero claro, si hay un espectro, claro, puedo comprar que hay un recorrido hasta la no consciencia, es decir, que hay algo
no sé si es un animal o una piedra que no tiene conciencia, pero que ha habido algo que ha ido generando una conciencia cada vez más sofisticada. Entonces, ya te digo, soy agnóstico en el sentido de que no sé lo que es, me parece un elemento fascinante de estudiar, me parece igualmente fascinante, por dar la visión contraria, ¿no? El hecho de que si lo pensamos y miramos científicamente, creo que es algo así como que todas las células de nuestro cuerpo cambian cada 7 años. Es decir, entonces, ¿qué es lo que mantiene mi sensación de continuidad y de individuo? Si hasta mis neuronas están cambiando, ¿dónde permanece mi individuo? Porque todos tenemos la sensación de que somos la misma persona que era el niño que éramos nosotros y que hemos simplemente hay una evolución lineal, pero en algún momento tiene que haber algún sustento, algún hilo que conecte todos los puntos, ¿no? Entonces, me parece un terreno precioso para hacerte preguntas súper interesantes y para estrujar el cerebro. No sé si es el mejor terreno para encontrar respuestas. Por lo menos respuestas universales. Creo que se pueden encontrar respuestas personales a cómo vivir a partir de ahí. Sí. Yo la verdad que ahí encontré respuestas parciales y un camino apasionante dentro de la mística, que estudié varios caminos. Uno, el que más luz me ha dado, es el de la Cábala, la mística judía, que es la que reúne, al final es un compendio de sabiduría, no es, tampoco es propiedad de los judíos, es simplemente porque los judíos también lo heredaron del antiguo Egipto y de hecho el nombre de Israel viene también un poco por Isis. Bueno, tiene una tradición que viene de antes del pueblo judío, ¿no? Y dentro, cuando profundizas un poco en esos sabios que se rayaron mucho con la conciencia, ellos sí lo ven, como tú comentabas ahora, justamente como un espectro, donde ellos explican que todo tiene conciencia, o sea, una piedra tiene conciencia, o sea, es, digamos, un estado vibracionalmente más denso de conciencia, ¿no? Y cuanto más sutil es la conciencia, menos material es. Y sí comentan eso, lo de cuando se refieren, por ejemplo, a las propiedades que diferencian al ser humano, por ejemplo, del animal. En la Cábala se representa el alma, por llamarlo de alguna forma, dividido en 5 niveles, donde hay el nefes, que es, digamos, el instinto más animal, después el ruach, que es el cuerpo emocional, la neshama, que es lo que equivaldría a lo que la gente suele llamar alma, después ellos tienen la haya, que es la voluntad, que ellos la ven como por encima del alma, o sea, piensan que las personas que tienen mucha voluntad es porque tienen una conexión con la conciencia más pesada, y después está la yejida, que es la conexión o la canalización con una especie de fuente, ¿no? de conciencia. Y entonces, dentro de este espectro, ellos comentan que los animales sí tienen ruach, o sea, sí tienen cuerpo emocional, pero no tienen neshama. Y que lo que hace diferenciar eso es que el ser humano es el único ser que tiene la capacidad de sacrificarse por un bien posterior. Es decir, eso instintivamente un animal no tiene la capacidad de un sacrificio a corto plazo para obtener un beneficio posterior. Pero el ser humano sí tiene esa capacidad trascendente, que también es lo que diferencia un poco, a mi ver, la moral de la ética, ¿no? Que ahora también comentaremos eso. Pero ellos sí piensan que hay, digamos, una brújula que trascienda a nosotros, a las que personas pues, con mayor capacidad de estudio, de profundizar, de autoconocimiento sobre todo, que es de quitar condicionamientos externos, ¿no? Pero al principio uno dice, yo soy así porque el mundo me ha hecho así. Bueno, tú eres un compendio de condicionantes de la educación de tus padres, de tu contexto cultural, de tus relaciones. O sea, al final, lo que uno cree que es uno está llena de circunstancias, ¿no? Entonces, en el momento que la persona hace ese camino de autoconocerse mejor y sacar un poco todo lo que es condicionado, pues ahí tiene más oportunidad de tener una conexión más profunda con el ser, ¿no? Y ahí sale un poco la parte más natural o más elevada de sí mismo. Y ahí es donde surge una conexión más profunda y, de hecho, por eso se explica, y muchos lo explican, que a mí me hace gracia un poco las dos versiones de rechazo, ¿no? Tanto el rechazo de los caminos más espirituales, de lo que es material, como el rechazo de los más racionalistas del otro, ¿no? Digo, joder, hay que estar abierto y hay que aprender. Pero ellos lo interpretan un poco así. Y quería charlar contigo sobre el tema de moral y ética, que también de vez en cuando lo charlamos con Twitter, conocido como un Pablo
Pablo Malo, que habla mucho de Ujú. ello. ¿Cómo lo diferencias tú y qué representa para ti, tanto la moral como la ética? No sé si tengo una buena definición, sinceramente, porque creo que no me he enfrentado a una definición de ética como tal, posiblemente desde el bachillerato, que es cuando a todos nos tienes las clases de ética y estas cosas, ¿no? Yo creo que más que hacer esa distinción, me quedaría con una distinción algo diferente, que es la distinción entre tus valores individuales y los valores sociales o culturales. De alguna manera creo que obviamente todos bebemos de la ética, de la moral que tenemos alrededor, pero todos tenemos una brújula interna. No sé si hay una brújula externa, pero tenemos una brújula interna. Y cuando, por ejemplo, si uno lee a Pablo Malo o a otra gente que escriba sobre muchos fenómenos morales, me pasa algo parecido a lo que me pasa con las religiones. Yo tiendo a pensar que eh, las religiones reflejan muchas veces saberes universales de la humanidad, es decir, cosas que hemos ido aprendiendo. Lo que pasa es que lo estructuran de una manera, con un relato referido muchas veces a un Dios. Y con la moral me pasa que creo que muchas morales, de hecho en todo el mundo, coinciden en cosas que son comunes, porque algo de verdad tiene que haber. No sé si en que existe una verdad, perdón, algo bueno per se, pero sí algo de verdad tiene que haber en que esas cosas son buenas para el grupo o para la persona. Pero luego creo que las morales se utilizan y de alguna forma se aprovechan para distanciarnos de otros también. Y yo creo que de eso es un poco de lo que habla Pablo Malo, ¿no? Creo que una cosa es tratar de distinguir aquellos elementos de la moral en la que todos podemos estar más o menos de acuerdo, como que, oye, matar en general está mal, de aquellas que se usan para distinguirnos del frente, del frente, y es, oye, mis ideas son el bien y las tuyas son el mal. Bueno, a lo mejor son solo ideas. Entonces, creo que esas dos capas son las que yo intento individualmente tratar de tener claras, y es, oye, cuánto de lo que yo pienso es una convicción de algo que es, no quiero decir objetivamente bueno, pero generalmente bueno, y cuánto es lo que he aprendido como sociedad para distinguirme de otros. Y esa es una distinción que a mí me parece casi más interesante. ¿Y qué crees tú que hace una persona más o menos objetiva, por ejemplo, que tiene que ver un poco con el objetivo del libro, ¿no? Yo creo que, primero, ser objetivo es imposible, pero sí creo que la autoconsciencia es un primer paso. Yo cito muy habitualmente a Foster Wallace, que tiene un texto maravilloso que es Esto es agua. Y una de las cosas que él dice en ese texto, que a mí se me quedó grabada para siempre, es que todo en nuestra experiencia de la vida nos refuerza constantemente que somos el centro del universo. Las cosas suceden delante de mí, detrás de mí, a mi lado, y no suceden hasta que no soy consciente de ellas, ¿no? Entonces, creo que ya el mero hecho de saber que eso sucede, es decir, que hay un mundo más allá de ti que es tanto más complejo que el que tú estás percibiendo, ya te da lo que los psicólogos en el fondo te recomiendan para conseguir objetividad, que es distancia. Una de las principales técnicas que los psicólogos recomiendan para gestionar las conversaciones que tenemos con nosotros mismos y de alguna forma, por ejemplo, salir del agobio, salir de la ansiedad, tiene que ver básicamente con, imagínate que estás hablando de otra persona, imagínate que le estás dando un consejo a alguien, es decir, coge distancia. Entonces, de la misma manera, creo que una forma de saber de intentar ser más objetivos es aplicar esa necesidad de distancia. Y esa necesidad de distancia te lleva muy naturalmente a preguntarte cosas como, ¿cómo he construido mi identidad? ¿Cuánto de lo que yo pienso que soy es algo que yo he decidido ser y cuánto lo he heredado? ¿Cuánto venía en pack? Porque nos pasa a todos que, oye, porque tengas una determinada ideología política, eso tiene que significar algo sobre si te gustan o no los toros, sobre cómo vistes o qué te parece bien que haga la vecina del quinto con su tiempo libre. Y, oye, es un pack que a lo mejor resuenan algunas cosas, pero es un pack que hemos comprado, Exacto. y que alguien nos ha dado. A veces lo hemos heredado de nuestros padres, a veces lo hemos generado por contraposición a nuestros padres, pero es un pack. Entonces, creo que esa distancia, la manera de generar cierta objetividad, es simplemente obligarte a tener estas preguntas. De nuevo, creo que es irresoluble porque es imposible ser perfectamente objetivo, pero creo que a mí por lo menos me da cierta sensación quizás es una ilusión de control, pero me da cierta sensación de profundizar en la objetividad cuando me planteo estas preguntas. También ponerte en cuestión Claro. a tus ideas, ¿no? Tú lo comentas mucho tanto en el podcast como
como en el libro, la importancia de estar abierto a cambiar de ideas, de no aferrarse a una identidad de uno mismo, a determinados dogmas y Claro, yo creo que hay una distinción a la que últimamente le doy bastantes vueltas, que creo que es importante, que es la distinción entre la perseverancia y la obstinación. Hay una frase en Silicon Valley que a mí me gusta bastante, que es algo así como strong opinions loosely held, que es como ten opiniones fuertes, pero no te agarres mucho a ellas. Y creo que tendemos a celebrar la gente que es capaz de ser perseverante, de seguir adelante pase lo que pase, pero no nos damos cuenta de que ese mismo mensaje es el que podríamos estarle dando a la gente que está siendo obstinada. Entonces, y creo que la diferencia entre ser perseverante y ser obstinado tiene que ver con tener la energía de seguir adelante, pero la capacidad de cambiar de rumbo. Y no siempre nos permitimos esa capacidad. oye, que es un coñazo ser siempre el mismo, tener siempre las mismas ideas, ¿no? Bueno, hay otras formas de verlo. Es un coñazo ser siempre el mismo, también es muy duro cambiar. Entonces, mira, una reflexión que yo suelo compartir es cuando me tomé el sabático, yo me cruzaba con gente que me decía, ojalá me pudiera yo tomar un sabático. Y yo los miraba y digo, eres director de un fondo de private equity, has ganado 5 veces más dinero que yo en mi vida, en tu vida, ¿qué te lo impide? Y te das cuenta que muchas veces lo que nos lo impide es el salto al vacío de la pérdida de identidad, de decir, oye, voy a dejar de ser esto que era. Cambiar no es tan sencillo, cambiar nos duele y Claro. dejar atrás lo que somos es difícil, y reinventarte al final tiene una parte de matar lo que eras. Exacto. Entonces, no sé qué es más fácil, sinceramente, porque Exacto. una cosa es un coñazo, pero no sé qué es más fácil. No, de hecho, lo comentábamos también en el podcast de esta mañana, y en España especialmente lo veo, el problema de la autoestima. Es decir, cuando la autoestima no está muy trabajada, es complicado ver la falla propia, porque te hace sentir vulnerable, ¿no? Entonces solemos poner un disfraz fuera de mucha seguridad y demás. Y es un problema porque al final la autoestima, y si te das cuenta en España, yo creo que somos el único país del mundo que reniega de su país, que hasta se ve mal poner banderas del país. O sea, eso en otros países no lo veo. O sea, somos un país con una especial carencia de autoestima, en mi opinión. Y al final, uno de los problemas que veo que genera, porque cuando tienes una alta autoestima, el éxito ajeno lo admiras, ¿no? Cuando uno está seguro y confiante de sí mismo y está en paz, pues ve a alguien que le van bien las cosas y tiene éxito y, joder, pues mira qué bien lo ha hecho y demás. Ahora, cuando uno tiene carencia de autoestima y tiene problemas con el ego, el éxito ajeno le muestra un espejo que no le sienta muy bien, ¿no? Y en España me da la sensación de que pecamos un poco de eso. Me habrás notado pensativo porque no sé si estoy de acuerdo del todo. Creo que todos tenemos la sensación de que somos un país con complejos, pero a la vez creo que eso también es síntoma de que somos un país que no teme decir lo que está haciendo mal y no tememos decirnos... Sí, es cierto. No tememos asomarnos a lo que hacemos mal. Creo que somos un país, una cultura, no solo un país. Creo que en general la cultura latina es una cultura... que no valora tanto la apariencia de perfección. Si pensamos, nuestro amigo Recuenco suele hablar de los luteranos, ¿no? Si pensamos en culturas del norte de Europa, son culturas donde la apariencia importa mucho, donde siempre se dice, ¿no? En los holandeses, en todos esos países, no tienen cortinas y no tienen persianas porque no hay nada que esconder. Bueno, nosotros sabemos que la vida es fea a veces y que no siempre te comportas bien. Entonces creo que también quizás estamos más conectados a una verdad que es fea, y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que nos hace muchos más capaces y mucho más flexibles en entornos de crisis, y de hecho creo que en el mundo en el que vivimos, y lo veo mucho en el trabajo, somos muy funcionales los latinos, pero sí es cierto que se nos da peor vender burras, se nos da Más peor... tácticos que estratégicos, ¿no? ¿Puede ser? Quizás sí, pero te diría que se nos da peor el relato, curiosamente. Estábamos hablando de relatos antes, y si tú te cruzas con un americano cualquiera, te cuenta cómo ha ido a comprar el pan, que parece una película de Spielberg, ¿no? Y a nosotros nos Eso lo cuesta... interpreta muy bien Goyo Jiménez. Claro, pues eso nos cuesta a nosotros mucho. Sí. Sin embargo, los americanos es un poco distinto. Coges a un alemán y le sacas del manual, y sé que esto es un estereotipo, pero es que lo he visto, y cortocircuitan. Entonces, no sé, creo que sí, tenemos complejo, pero a la vez ese complejo surge de algunas características positivas. También somos muy críticos con nuestra historia. Sí.
quizá demasiado, pero por lo menos lo somos. Hay otros países que no son críticos con su historia, ¿no? Entonces, creo que no hemos encontrado el equilibrio que necesitamos y creo que es, y por no enrollarme mucho más, pero creo que es especialmente importante ahora porque a mí hay algo a lo que le estoy dando muchas vueltas últimamente, que es la necesidad de esperanza y de optimismo en la sociedad. Y creo que, si bien somos muy funcionales en tiempos de crisis, creo que nuestra sociedad necesita más optimismo y más esperanza y en eso no nos ayudamos. Sí. Al hilo de esto, y que es un poco el tema que quería abordar para finalizar, me gustaría hablar contigo, que tienes mucho contacto con la industria tecnológica, hablar sobre el impacto que pensamos que está teniendo y que va a tener la evolución de la IA, que además, al hilo también de lo que hablábamos antes, creo que la IA va a ser muy positiva en cuanto a conocer mejor cómo funciona la conciencia, porque en su evolución vamos a descubrir que la IA no va a llegar a puntos donde nosotros sí llegamos, y vamos a descubrir que la conciencia es mucho más que datos y análisis puramente racionales, ¿no? Es una de mis elucubraciones de cara al futuro. Vamos a entender que la conciencia es algo mucho más complejo que puro raciocinio. Y por mi idea como te decía antes, en mi opinión, la ética es algo que nos conecta con algo más allá de nosotros, y que de vez en cuando caen pequeñas gotitas, porque además, si te das cuenta, los grandes saltos en la evolución de la humanidad siempre han venido por personas que han ido contra el relato y contra la moral del momento. O sea, para nada algo utilitario. Cuando Einstein tuvo que salir a decir, oye, os estabais equivocando todos, eso no es algo cómodo de inicio, ¿no? Cuando alguien dijo, oye, no tiene sentido la esclavitud, en aquel momento no era algo cómodo para la comunidad. Cuando alguien dijo, las mujeres tienen que votar, el PSOE se negó en aquel momento en el Parlamento español, ¿no? Entonces, siempre los grandes saltos vienen por personas que desafían a la moral del momento con una idea que trasciende a lo que es conocido y que en ese momento parece violento, pero al final se acaba considerando como algo razonable, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta toda la evolución que va a generar la IA, el cambio en la industria que está generando, despidos que ya empiezan a ser cada vez más notorios y todo lo que viene, ¿cómo ves tú el futuro a corto plazo y cómo transmitimos esperanza a la juventud? Yo creo que la gran pregunta, y es una pregunta a la que no tengo la respuesta, es si esta es una más o es la definitiva. Quiero decir, hemos vivido muchas revoluciones tecnológicas en las que parecía que todo iba a cambiar para siempre y no iba a quedar trabajo para la gente, y luego nos hemos inventado nuevos trabajos. Sí, siempre eso. De hecho, hay algo muy interesante y es como a partir del surgimiento de los derechos laborales y demás, se creó una industria entera nueva que es la del ocio. La industria del ocio no existía antes prácticamente. Iban 4 gatos a un teatro y ya está. Toda la sociedad de consumo surge porque los trabajadores empiezan a tener no solo dinero, sino tiempo. Pero no solo eso, es que si pensamos en el sistema educativo moderno, que en sí mismo también es una industria, también surge en parte como respuesta a que los padres tenían que ir a las fábricas a trabajar y en algún sitio se tenían que quedar los niños, y luego empezamos a necesitar gente con una cualificación diferente, ¿no? Entonces, la duda es hasta qué punto, uno, a qué velocidad se transforman las cosas, es decir, nos va a dar tiempo a acoplarnos a esta transformación, y dos, quedan cosas por inventar. Quedan funciones humanas que solo puede hacer un humano para otros humanos en forma de trabajo, si lo queremos llamar así, por inventar, o nos tenemos que reinventar la sociedad completa porque voy a poner un periodo muy largo, en 100 años, 200 años, todos los trabajos los hacen robots e IAs. Entonces, ¿qué hacemos el resto con nuestra vida? Porque creo que eso nos empuja a una pregunta muy, muy complicada, que es cuánto del sentido que le damos a la vida viene del trabajo y cómo vamos a conseguir que la gente encuentre sentido a la vida. Entonces, yéndonos a un periodo más corto de tiempo, claro, yo pienso mucho no solo en la juventud, cómo darles esperanza, sino pienso en mi hija. Mi hija va a cumplir 3 años ahora. Yo no tengo ni puñetera idea de cómo va a ser el mundo cuando ella tenga que salir al mercado laboral, o siquiera si siguen existiendo, si tiene que elegir una carrera, cuál va a ser, ni cómo. O sea, ahora mismo me es ciencia ficción imaginar. En 10 años, imaginarse es una locura. Pues imagínate en 15, o sea, de quedan 15, yo qué sé, ni siquiera sé si va a conducir un coche, cosas que yo he aprendido que son las normales en la vida, ¿no? Pero sí también tengo la sensación, y habiendo vivido buena parte de la revolución de Internet
como usuario, como niño friki. Y creo que hay un efecto burbuja en todo que tenemos que ver dónde aterriza. Creo que hay una burbuja industrial, significa que se está metiendo mucha pasta en cosas que acabaremos encontrando exactamente su utilidad, pero tampoco estoy seguro de que todas las promesas que nos estamos haciendo vayan a ser lo que son. Entonces, en términos laborales, no tengo ni idea de qué decirle a la gente joven. Lo único que puedo decir es, y aquí, entre comillas, voy a hablar de mi libro, aunque no sea el libro físico en sí mismo, que es, yo tengo una obsesión por el aprendizaje continuo, porque creo que el aprendizaje continuo no es un mecanismo de hacerte empleable, es una forma de disfrutar la vida en un mundo que cambia a tanta velocidad. Entonces, creo que el mejor consejo que puedo dar es cacharrea, juega con todo lo que salga, busca aquello que te gusta y te hace especial en este mundo nuevo, porque lo otro que he aprendido en mi carrera es que si te subes a una ola, la que sea, la ola te lleva. Y yo soy ejemplo de eso, o sea, yo he sido enormemente afortunado de haber aprendido a programar de niño, de haber acabado en una empresa tecnológica en un momento en el que la tecnología iba para arriba. Y hay múltiples formas de eso, y estoy seguro que va a seguir habiendo formas de eso, que a lo mejor es hacerte, Dios no lo quiera, youtuber, o hacerte experto en cómo hacer películas personalizadas para otras personas con IA. Es decir, creo que también en nuestro modelo mental nos cuesta imaginar cuáles son las posibilidades del futuro. Lo último que tengo que decir es, no sé si estoy de acuerdo contigo, en que la IA nos va a enseñar o que los límites de la IA nos van a mostrar hasta dónde llega la consciencia. Porque yo tengo un miedo, y es que no sé si va a llegar un momento en el que la IA sea indistinguible de algo con consciencia para nosotros. Incluso nunca va a tener la intuición de tu mujer. Olvídate. No, seguro que no, seguro que no. Pero sin tener esa intuición no sé si va a poder tener un comportamiento que para mí sea indistinguible. Esa es mi pregunta. Va a poder emular, ya lo intenta, ¿no? Claro, pero es que al final la línea entre una emulación perfecta y la realidad hay un terreno ahí muy amplio. O sea, la creatividad, todo lo que tiene que ver con... Lo creo, claro. pero me queda el ápice de duda. No, de hecho, lo notas cuando, trabajan sobre pasado, son como los abogados, sí. Necesitan una jurisprudencia, ¿no? Entonces, cuando le planteas problemáticas que ya han sucedido, sí, obviamente pues te indican, pero está emulando. De hecho, los que entienden un poco más de programación saben que la IA, cuando te va dando una respuesta, está analizando sílaba a sílaba, qué es lo que responde, porque muchas veces tú tienes la sensación, de hecho hace gracia, es muy marketingiano, ¿no? Razonando, pensando la mejor respuesta, no estás pensando nada, es un algoritmo que está... No, es un loro estocástico, es decir, exacto, para cada sílaba está pensando qué es lo más probable que funcione después. Pero, dicho esto, hablábamos antes de la consciencia como propiedad emergente de la materia, yo no me parece imposible que a partir de la combinación de lo que hacen ahora las IAs multiplicado por 100 o por 200, se acabe generando un comportamiento emergente que a un humano, que no somos más que monos un poco más evolucionados, les sea difícil distinguir de cómo funcionamos. Claro, eso ya ha pasado. A ver, quiero decir, distinguir o imposible. Quiero decir que en la práctica, de nuevo, me voy a un ejemplo completamente distinto. Yo no sé si hay libre albedrío o no, pero yo soy incapaz de sentir que no lo tengo. Entonces, en la práctica para mí es como si lo hubiera. Pues no sé si vamos a llegar a un momento en el que la gente diga, yo no sé distinguir si esto tiene consciencia o no, por lo tanto es como si la tuviera. Yo creo que cada vez va a ser más difícil, como tú dices. Lo que pasa es que creo, y de hecho ya se está viendo, una de las cosas que está pasando, y a mí me parece un movimiento positivo, es que todas las corrientes espirituales no tan religiosas y no tan dogmáticas están creciendo muchísimo. Y no solo está eso, un despertar. Si piensas en el nacimiento de la fotografía, un montón de gente dijo, vale, pues ahora voy a comprar cuadros de pintores, y surgieron nuevas formas pictóricas, porque creo que hay una reacción muy humana que va a ser la de buscar la humanidad y la autenticidad humana. Exacto. Lo que no significa que las capacidades de la máquina no nos puedan emular. Otra cosa es que nosotros rechacemos las máquinas en un momento dado. Exacto. Yo eso lo comentaba con Javier, que yo creo que ahora se va a primar lo humano, porque lo comento dentro de nuestra empresa, usamos obviamente mucho IA, pero lo usamos de manera interna, ¿no? Uno de los compromisos que hemos hecho es no usar nunca la IA para tratar al cliente.
porque pensamos que va a ser un gran carácter diferenciador. Pues la IA al final va a tender a estandarizarlo todo en el mundo de la empresa, y yo comento mucho con los chicos que en mi opinión van a triunfar las empresas con alma, una forma de decir aquellas que transmiten humanidad, y creo que es algo que van a incentivar las empresas. El contratar a personas muy creativas, muy auténticas, muy naturales y con una conexión especial con la creatividad. La pregunta es cuántas de esas hay. ¿Cuántas personas de esas hay? A eso voy. El incentivo va a generar el aumento de activos. O sea, yo creo que ahora es como que hemos tocado fondo en cuanto a lo hipermaterialista y al nihilismo más trépido, y la IA va a ser un espejo al que mirarnos, que nos va a equilibrar hacia el otro lado. O sea, yo lo comentaba con Recuenco. En Occidente, por ejemplo, somos muy de Freud, pero no nos gusta Jung, que suena un poco raro. A mí no me gusta mucho ninguno de los dos, si te soy sincero. y yo creo que ahora en Occidente creo que nos vamos a equilibrar un poco. O sea, todo el campo racional está fenomenal, pero yo siempre opino que la virtud está en la unión de los polos, ¿no? Así como lo masculino y lo femenino, al final todo es un fractal de eso, ¿no? Y lo racional, lo espiritual, yo creo que se tienen que convivir, y que todas se nutren de una cosa a otra, y la intuición, que es algo que se puede desarrollar y hay prácticas para desarrollarlo y para ser más creativo, y también necesitas tiempo para ti, que es una de las cosas que comentábamos antes, que a día de hoy vas con la zanahoria todo el día, estás súper ocupado, el día de mañana con más tiempo para pensar, pues como pasaba en la Grecia clásica, ¿no? Con esclavos se podían poner allí en las piscinas a reflexionar sobre el arjé de la fisis, pero claro, hoy en día no hay mucho tiempo para eso. Y tengo esa esperanza de que al final, como vamos a disponer de más tiempo, la gente se va a cultivar más, va a conectar más consigo, va a buscar respuestas más profundas, y yo creo que se va a equilibrar un poco la parte más intuitiva, creativa y, en definitiva, humana. Yo por lo general soy optimista, creo que vamos a un mundo mejor, porque además es la historia de la humanidad. Hemos ido a un mundo mejor, entonces, es decir, a lo mejor esta es la excepción y lo haríamos, pero no lo creo. Yo creo que vamos a un mundo mejor. La duda aquí siempre son los tiempos, y es el parto siempre es doloroso. Las transiciones son complicadas. El parto siempre es doloroso, y como pasó con la segunda revolución industrial, pues hasta que la educación se habitúa un poco a lo que viene, pues tarda, y hay un desaguisado generacional, ¿no? ¿Cómo ves tú la parte de la educación, que también es algo que te apasiona? ¿Qué cambios crees tú que debería haber en la educación para adaptarse a lo que está llegando ahora? Me apasiona, pero sí es cierto que yo estoy más enfocado a formación de profesionales o de ejecutivos, de gente adulta, ¿no? Y sé mucho menos de la educación infantil, que en el fondo creo que es la más importante, sinceramente. Creo que lo que se nos abre es una ventana de oportunidad enorme para replantearnos un sistema que, mal que bien, en general ha funcionado para la mayoría en los últimos 100 años, que no tengo claro que vaya a seguir funcionando para la mayoría, pero que además no funcionaba antes para los extremos. Creo que, si pensamos en la campana de Gauss, pues obviamente tenemos un sistema diseñado para el centro de la campana de Gauss de lo que quieras, no solo de cociente intelectual, sino de forma de ser, etcétera, que es un sistema que además sirve para homogeneizar mucho a la gente. Pero sí creo que cosas como la inteligencia artificial precisamente nos van a permitir hacer aproximaciones mucho más personalizadas e individualizadas. Todo esto que proclaman teorías como Montessori y demás, de que cada niño vaya a su ritmo, etcétera, con las que yo tengo algunas prevenciones, posiblemente porque empiezo a ser un señor mayor, y cosas como, no digo Montessori en concreto, pero sí veo parte de la nueva educación a veces con pérdidas de disciplina de exigencia o de cosas así que siempre me generan prevención, insisto, posiblemente porque mi marco mental es antiguo, pero sí creo que en general vamos a poder adaptarnos mejor a las capacidades y a la forma de ser de cada individuo, que creo que eso en sí mismo es algo positivo. Ahora, cómo lo canalicemos y hacia dónde lo canalicemos es lo que no sé. Pero sí creo que ese tiene que ser el futuro, porque lo decíamos ahora mismo, yo no sé qué va a estudiar mi hija dentro de 15 años, con lo cual tampoco me parece muy fácil que el sistema educativo la prepare para un mundo, formándola en materias, para un mundo que no sabemos cómo va a ser. Creo que hay una parte muy importante, que es la vuelta a los saberes clásicos y a aquellas cosas que no caducan. Creo que eso es fundamental, pero la parte más de capacitación que tienen los sistemas educativos
creo que es muy difícil pensar, por ejemplo, yo pienso en mi carrera de ingeniería, primero se me ha olvidado el 99%, pero además no sé cuánto me serviría en los próximos 15 años lo que estudié en su día. Creo que lo que me sirve son los fundamentos que aprendí ahí y este cliché que decimos en género siempre de la manera de pensar que te enseñan, ¿no? Pero que en el fondo son los rudimentos de un pensamiento analítico, de un pensamiento estructurado, crítico y en cierta medida el entenderme con las máquinas, que no sé cómo explicarlo bien, pero en general me entiendo con una máquina, ¿no? Entonces creo que eso sí puede ser válido, pero ¿cómo enseñas eso? Pues posiblemente creo que tiene mucho más que ver con la experimentación. Y creo que tenemos que ir a un mundo en el que curiosamente la gente se manche las manos, aunque sea en un formato digital, pero que se manche las manos. La teoría, tenemos máquinas que nos van a contar la teoría, nos van a ayudar. Creo que esto es más, ¿qué haces? ¿Cómo fabricas? ¿Cómo construyes conocimiento con lo que haces? Que no te he respondido a qué hacer con la educación, pero son las intuiciones que tengo. Sí, más experimental y demás. Al final, lo que comentábamos antes, que empezará a incentivar la empresa, inevitablemente se llevará también a la educación. Entonces, bueno, pues lo he dicho, creo que coincidimos en que nos espera un viaje apasionante, porque al final, pues siempre que hay un cambio de tendencia tan grande como el que se ve ahora, pues van a pasar muchas cosas. De hecho, yo creo que todo el movimiento geopolítico y toda la tensión que hay ahora viene un poco por ese cambio que se ve inevitable, ¿no? Porque al final, y lo comentaba también con Javier, se habla mucho de cómo la IA va a impactar en el empleo privado, pero no veo que haya tanto debate sobre cómo va a impactar en el empleo público, porque en el empleo público hay muchísimo trabajo burocrático que es fácilmente sustituible, ¿no? Entonces, seguramente parte de la tensión geopolítica que hay es un poco viendo ya a lo que se avecina y que por eso ahora tantas personas de la industria tecnológica estén cada vez más visibles dentro de los discursos políticos y demás. Así que bueno, será fascinante y como tú dices, entiendo que el principal remedio que le podemos trasladar a la gente joven es aprender, estudiar y experimentar. Casi en el orden de experimentar, aprender y ya lo de estudiar, porque no sé, claro, estudiar es fundamentalmente, soy un friki, que voy a decir, me encanta estudiar, pero que creo que hay una parte de experimentación y de generación de tu propio conocimiento fundamental en el mundo que viene. Pues oye, Jaime, un placer y igualmente. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer.